Creación de una base de datos con PHP-MyAdmin. De manera muy general, repasemos el término de base de datos. Una base de datos es un depósito lógico en donde se pueden alojar datos de forma ordenada para posteriormente ser recuperada y utilizada de una forma práctica y sencilla, y que esto nos permita generar información. Las bases de datos son de gran utilidad en una inmensa variedad de situaciones y contextos. Por tal motivo, su campo de aplicación es muy variado. Podemos observar su uso, por ejemplo, en pequeñas soluciones personales para el manejo de nuestros contactos, pero también están presentes en el desarrollo e implementación de grandes proyectos y soluciones. Un uso muy común para las bases de datos es el que se les da en la creación de web dinámicas, ya sea a través de la utilización de CMS o como lo pueden ser Joomla, Drupal y WordPress, o también se pueden utilizar mediante frameworks que trabajan directamente implementando código de PHP, de JavaScript o de Python, entre otros lenguajes de programación que permiten el acceso y el manejo de datos en una base de datos. Así como existe una gran diversidad de uso o aplicación de las bases de datos, también nos encontramos con una amplia oferta de motores de base de datos. Pero en nuestro caso nos hemos decantado por MySQL. Por ello, en este tutorial veremos el uso de PHP-MyAdmin, el cual está desarrollado para el manejo de base de datos en MySQL. Elegimos PHP-MyAdmin por 5 causas principales. En principio es gratuito, lo podemos utilizar sin necesidad de tener que desembolsar ni un solo peso. Es de código abierto, así que si nos aplicamos un poco podemos hacerle ajustes de acuerdo a nuestras necesidades particulares. Su interfaz gráfica nos ofrece una buena experiencia de uso y facilita la realización de tareas comunes. Te puedo asegurar que su uso es fácil y muy intuitivo. Y por último, viene precargado en la instalación de soluciones de servidor como lo es Apache. Entonces son 5 causas por las cuales elegir PHP MyAdmin como nuestro gestor de base de datos. Dicho lo anterior, ahora procederemos a acceder a PHP MyAdmin para poder crear nuestra base de datos y posteriormente nuestra tabla. Para acceder a PHP MyAdmin necesitamos un navegador, puede ser Chrome, puede ser Firefox, cualesquiera, y en el navegador agregaremos en la barra del URL la dirección en donde se encuentra nuestro servidor y PHP MyAdmin, y esta es la pantalla inicial de PHP MyAdmin. Del costado lado izquierdo podemos observar todas las bases de datos que tenemos, también algunas de las acciones iniciales que podemos ver dentro de la ventana inicial de PHP MyAdmin. Ahora iniciaremos los pasos para crear una base de datos. En la vista anterior nos vamos al apartado superior donde dice base de datos, y en el campo inicial ponemos el nombre para la base de datos que queremos crear. El cotejamiento lo podemos dejar por default el que tiene configurado PHP MyAdmin, y le damos OK o crear, ¿no? Y el sistema nos va a responder con la creación de la base de datos.
podemos acceder a la base de datos creada para ver si realmente está existente, y es así, y nos aparece la opción para crear nuestra primera tabla dentro de la base de datos. Podemos observar algunas cuestiones como quiénes son los usuarios para esa base de datos, y si queremos crear otro usuario también es posible. Finalmente veremos cómo se crea una tabla dentro de nuestra base de datos en PHP-MyAdmin. Para eso nos vamos a la primera de las pestañas para que nos aparezca en la pantalla de crear una nueva tabla. Le ponemos un nombre a nuestra tabla, en este caso haremos una tabla para usuarios. Entonces le ponemos el nombre, cuántos campos va a tener nuestra tabla, y le damos el botón de crear. Nos aparecerá a manera de como parecido a una hoja de cálculo, filas y columnas para crear nuestros campos. El primer espacio es para asignarle un nombre al campo. En este caso, el primer campo que haremos será el de usuario. Entonces hacemos clic en la casilla de nombre en la primera línea del primer campo, y ahí escribiremos el nombre que le vamos a asignar a este campo, que va a ser el que va a identificar de manera inequívoca al usuario, y le asignamos el nombre de ID usuario. Después, en el longitud ponemos 4 valores, un campo de hasta 4 valores de longitud. Activamos la casilla de verificación para que sea autoincremental, y después nos vamos al segundo campo, que va a ser nombre. Este va a ser un tipo de variable de carácter, y le asignamos aproximadamente la longitud que tendrá, que será de 36 caracteres para el nombre. Después nos vamos al siguiente, vamos a seleccionar ese siguiente campo como nombre de usuario, que también tendrá que ser un carácter del tipo carácter, y le vamos a asignar pues 8 valores para el nombre de usuario. Y por último, el campo de la contraseña, que también le podemos asignar, pudiéramos buscar algo para que fuera un tipo de dato de contraseña, pero para mantenerlo de una forma práctica y simple, le vamos a asignar también tipo carácter, y vamos a decir que 8 valores se le pueden dar a la contraseña. Aparte, podemos poner comentarios en la tabla para que sea más práctico de identificar, y ahí le ponemos que esta tabla contendrá la información de los usuarios. También a los campos se les puede poner comentarios definiendo cuál es la función que tienen cada uno, qué tipo de información o qué tipo de dato va ahí, para que cuando se revise la tabla, la persona que le vaya a dar mantenimiento a la base de datos no tenga ningún problema, o sea más sencillo de ubicar el campo a qué se refiere, ¿no? Entonces en la columna de comentarios, ahí uno puede poner cuál es el uso que se le va a dar a ese campo, de tal manera que cualquier persona que abra la base de datos o la tabla pueda leer cuál es el objetivo por el cual se creó ese campo. Por ejemplo, aquí estamos viendo que para el campo de contraseña, pues simplemente se dice que es el password que cada usuario asignó a su cuenta. Una vez hecho esto, pues ya realmente lo que queda es guardar los cambios haciendo clic en el botón de guardar. Se nos va a crear la tabla donde está toda la información disponible. Si hacemos clic en examinar, nos daría los resultados que hay dentro de la tabla. Obviamente, como está vacía, la acabamos de crear, no nos manda un mensaje de que está vacía. Vamos a hacer una inserción, vamos a crear un dato, un campo para esta tabla, un registro, perdón. Entonces el primero no se llena porque es automático. Vamos a poner un nombre para
nuestro primer usuario, que es Juan Polainas. Le ponemos el nombre del usuario y luego el password que se le asignó a este usuario. Le damos clic en continuar y el sistema genera una consulta donde agrega ese resultado en la tabla. Y ahora sí, si vamos a examinar, nos va a mostrar el campo que acabamos de crear. Nos dice que el usuario 1 pertenece a Juan Polainas, que el usuario es Polainas y su password es 1234. Y básicamente esto es cómo crear una base de datos con PHP-MyAdmin, cómo crear una tabla dentro de PHP-MyAdmin y cómo generar un campo. Muchas gracias por su atención.